Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín. Ay, ay, ay. Oh, Jesús. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo seguir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Jesús, tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Y vuelve, vuelve, que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín. Jesús, te adoramos, Señor. Tú eres digno de toda adoración. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín. Que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín.
Hola a todos, buenas tardes, buenos días, según oigamos esta enseñanza. Estamos tratando sobre el tema de las familias y creo que es algo a lo cual deberíamos nosotros enfocarnos por la importancia que tiene la familia como parte de la sociedad. Pues es en la familia donde se forman los futuros líderes, los futuros profesionistas, los futuros pastores, apóstoles, los futuros maestros, arquitectos, ingenieros, ¿sí? Por eso es importante, ¿verdad?, que como familia podamos entender la importancia que tiene, ¿sí? Vamos a continuar en esta hora, ¿verdad? Y el tema será las gracias ministeriales en la familia, ¿sí? Y para eso vámonos a leer Efesios 4, 11 y 12. Dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de gracias ministeriales, nuestro pensamiento muchas veces se ubica en la tarea eclesiástica, ¿sí? Y pensamos en el trabajo del apostolado, en el trabajo del pastor, del maestro, del evangelista, del profeta, ¿sí? Casi nunca, o mejor dicho yo, hasta ahorita no recuerdo, ¿verdad?, pero no asociamos estas gracias ministeriales a la familia. Ahora, recordemos que las gracias ministeriales son dones, son personas. Eso quiero recalcarlo. Las gracias ministeriales son dones, son personas que Dios ha regalado a la iglesia y cuya única función es perfeccionar a los santos para que realicen la obra de Dios. Sí. Ahora, si como padres entendemos que en el hogar, es la primera iglesia que tenemos, ¿sí?, entonces estas gracias, dones, regalos funcionan perfectamente a través nuestro, ¿sí? Y pensemos en nosotros como padres, y cuando hablo de padres hablamos de la unidad o el ser uno que debe haber entre el varón y la mujer, ¿sí? Entonces, nuestro hogar es la primera iglesia que tenemos, y estas gracias deben operar ahí, ¿sí? Según el teólogo Agustín de Hipona, definió la familia como la pequeña iglesia, lo cual constituye una gran verdad, ¿sí? Jesús tenía muy en claro la importancia de la edificación de la iglesia a partir del hogar. En este pasaje de Mateo 7, verso 24 podemos leer: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construye su casa sobre una piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos, subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Este varón, ¿sí?, buscaba el pan nuestro de cada día, que es la palabra hablada, porque no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Buscaba que Dios le hablara. Por eso dice: el que escucha lo que yo enseño, ¿sí? La gracia es Jesucristo. La gracia nos enseña a qué cosa tenemos que negar, qué deseos hacer morir, a cómo vivir pía, justa y sobriamente en esta tierra, ¿sí? Entonces nos corresponde a ambos como padres buscar en Dios la palabra, ¿sí? La palabra, ¿sí?, que nos enseñe, ¿sí?, que nos enseñe, ¿sí? Por eso dice: el que escucha lo que yo le enseño y hace lo que yo le digo es como una persona precavida que construye su casa, ¿sí? Estamos construyendo nuestra casa, estamos construyendo nuestra familia, estamos construyendo nuestro hogar sobre un fundamento firme, ¿sí?, cuando lo buscamos a Él, ¿sí? Vino la lluvia y el agua de los ríos, subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño, si vas a buscar a Dios, ¿sí?,
debes estar dispuesto a oírlo. Sí. Porque este versículo dice, pero que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo. Sí. Es decir, oyó la voz de Dios en su interior. Sí. Dios le habló, pero prefirió hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Sí. Y no hace lo que yo le digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos, sufrió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Si hay algo a lo que debemos abocarnos, si hay algo a lo que debemos prestar atención y dedicar tiempo, energía, esfuerzos y recursos, es a entender la importancia de un hogar firme, de un hogar bien cimentado. Porque sabemos nosotros, sí, que todos vamos a ser pasados por el viento, por las aguas, sí. Todos vamos a ser pasados por situaciones difíciles, sí. Y solamente va a resistir la que está bien cimentada sobre la roca, la que busca a Dios cada día, ¿verdad? Una palabra de dirección para poder construir su casa, ¿sí? Deberíamos nosotros abocarnos, poner atención, ¿sí? Cuando está fundamentada en la verdad, entonces comprobaremos que solo Dios es la fuente de bienestar y prosperidad familiar. El hogar es fundamentado cuando el amor de Cristo es parte vital de sus componentes. Sí, cuando cada uno, papá, mamá, hijos, hijas, sí, ellos han experimentado el amor de Cristo. Y bajo ese amor funcionan. ¿Sí? Y cuando podemos amar, no con el amor almático, sino con el amor como fruto del Espíritu. ¿Sí? Cuando podemos amar y ser amados, encontramos la dinámica divina de la vida familiar. ¿Sí? Cuando Dios está presente en la familia y en el hogar, se cumple la promesa del Señor. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó. Y la razón, ¿por qué? Porque estaba construida. ¿Sí? Estamos construyendo día a día. ¿Y con qué material estamos construyendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia? ¿Con madera, heno, hojarasca? ¿O con plata, piedras preciosas, con oro? Que representan las palabras que Dios nos ha hablado, las palabras que imparte vida, las palabras que imparte de su Espíritu cuando las hacemos. ¿Sí? Entonces tenemos que comprender que la familia constituye la base de toda sociedad y también de la iglesia, y que debe mantenerse firme mediante el sacerdocio de los padres. ¿Sí? Es importante. Este aspecto debe considerarse y tomarse muy en serio. Somos sacerdotes del hogar. ¿Sí? Y recordemos la función de un sacerdote es llegar a Dios y interceder por alguien. ¿Sí? En este aspecto, somos como sacerdotes del hogar, somos los que acercamos a la familia a Dios. Somos responsables de velar por su bienestar general. ¿Sí? Podemos llevar a Dios como padres los problemas familiares, las actitudes, las conductas, y pedir a Dios sabiduría, y pedir a Dios palabra, y pedir a Dios de su amor, de su paciencia, para poder edificar nuestra familia. ¿Sí? Entonces somos nosotros como padres responsables de velar por su bienestar general. Esto es responsabilidad de ambos padres. ¿Sí? Necesitamos caminar en un acuerdo, necesitamos oír una misma voz, la voz del Espíritu, necesitamos caminar bajo una misma voluntad, la voluntad expresada por Dios a través de su palabra, hablada a nuestro espíritu. ¿Sí? Si los dos escuchamos la misma voz,
Si los dos caminamos bajo la misma voluntad, la voluntad de Dios, nos encontraremos con la mente de Cristo, haciendo acuerdos que redunden en el crecimiento y progreso de la familia. ¿Cuáles son los deberes de los padres como sacerdotes? Los padres como sacerdotes deben desarrollar la gracia evangelística, ¿sí? Es nuestra labor, ¿sí? Algunas preguntas para reflexionar. ¿Por qué cuesta tanto trabajo evangelizar a la familia? ¿Cuáles serían los motivos o factores que aborten el propósito eterno en la familia? ¿Qué tipo de oración deberían tener el padre, la madre o el matrimonio respecto a sus hijos? ¿Sí? Y separo esto, padre, madre o matrimonio, porque hay a veces mujeres solas, ¿sí? Y el hecho de que estés sola no quiere decir que no estás capacitada para poder entrenar a tu hijo para que sea parte del propósito eterno, ¿sí? Ahí están una abuela y una madre instruyendo a un hijo y nieto, ¿sí? Timoteo, el padre ni siquiera aparece, pero la fe no fingida que habitó en la abuela y también en la madre, ahora Pablo le dice, estoy seguro que esa fe no fingida que habitó primeramente en tu abuela y en tu madre, estoy seguro que habita en ti, ¿sí? Estas dos mujeres se encargaron de transmitir, de poder formar el carácter de Cristo en el corazón de Timoteo, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Si no tienes el esposo o no tienes la esposa, es importante que tú puedas entender que Dios te ha dado el Espíritu, que te capacita para poder formar esa siguiente generación, ¿sí? El padre ni siquiera aparece en la formación de Timoteo, un apóstol, ¿sí? Pablo vio algo en este muchacho y lo tomó y lo impulsó y lo proyectó para después ser un gran apóstol, ¿sí? A su juicio, ¿cuál es el factor desencadenante para que un hijo decida o no seguir a Cristo? Yo he conocido pastores, conocí a un pastor que ya partió con el Señor, que su hija era muy rebelde y ella nunca siguió los caminos del Señor, ¿sí? Por eso es esta pregunta, a su juicio, ¿cuál es el factor desencadenante para que un hijo decida o no seguir a Cristo? ¿Sí? Lo primordial en el ejercicio de este sacerdocio al que fuimos llamados es llevar toda la familia a los pies de Jesús. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra prioridad, ¿sí? Llevar a toda la familia a los pies de Jesús. El apóstol Pedro nos explica el propósito de esta tarea sacerdotal al decir que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz, ¿sí? Abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas, ¿sí? Cualquier integrante de la familia, si no ha tenido una experiencia personal con Cristo, está en serios problemas. Y deberíamos de preocuparnos, porque Dios siempre piensa no solamente en la persona que alcanza primero, sino que piensa en la familia, piensa en los descendientes de esa familia, ¿sí? Por eso es importante preocuparnos que alguno que es parte de la familia no ha tenido una experiencia personal con Cristo, está en tinieblas y por tanto engañado, ¿sí? Está separado de Dios, está muerto. Aunque esté en prosperidad, aunque esté económicamente bien, pero está en tinieblas. Es muy común y peligroso pensar que porque los hijos van con nosotros a las reuniones, asisten a las actividades, sirven en alguna área, ya son salvos. Debemos cerciorarnos bien de esto. Mientras más pequeños entiendan esta verdad, más dóciles serán en el entrenamiento de vida. Tenemos que hablarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿sí?
que no es tanto el ir, el servir, sino que necesitan un encuentro con Cristo, un encuentro con la verdad. Necesitan trabajar, ¿sí?, para poder conquistar sus almas después de haber recibido a Cristo y Cristo haberles impartido vida en su espíritu. ¿Sí? La salvación es personal, pero también familiar y generacional. En el libro de los Hechos encontramos un relato sobre esto en la vida del carcelero. Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. El 31, cree en el Señor Jesucristo, así toda y tu familia serán salvos. Serán, note la palabra, serán salvos. No solamente el creer, porque ya hemos dicho que el diablo también cree, y no por eso, por creer, ya es salvo. ¿Sí? Necesita creer, que es el paso inicial, ¿verdad?, para poder correr en su carrera y despojarse del pecado. ¿Sí? Le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Mire, toda una familia afectada por la decisión de un integrante de esa misma familia que creyó, que decidió darle lugar a Cristo en su vida. ¿Sí? La vida de nuestra herencia, que es la familia transformada, traerá una cadena generacional innumerable. ¿Sí? Dios no solamente piensa en el individuo, piensa en la familia y en los descendientes de esa familia. Somos sacerdotes que debemos inculcar en ellos fe para creer en todo tipo de milagros e incentivarlos a orar por ello, de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Sí? A enseñarlos a depender de Dios desde chiquitos, ¿sí? Enseñarlos a llevar sus situaciones a Dios y que Dios obrará en sus vidas. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cada uno de mis hijos oramos para que pudieran salir adelante en sus estudios. Les hacíamos ver que Dios era poderoso para sanar, ¿sí?, para sanar. Y recuerdo un día, ¿verdad?, que yo estaba enfermo y viene mi hijo y me dice: ¿qué te pasa? Y le digo: estoy enfermo, ¿sí? Y me dice: ¿te duele mucho? Le digo: sí. Y me dice: voy a orar por ti. Él oró por mí, ¿sí? Y me dice: levántate, ya estás sano, ¿sí? Y por honrar su fe me levanté y me fui a cenar. Aún con el dolor, pero cenando se me quitó el dolor. ¿Sí? Tenemos que mostrarles con el ejemplo que la vida sobrenatural sea tan natural para ellos como respirar. ¿Sí? Y esto será a través de los ámbitos que generamos en el hogar. ¿Sí? Siempre debemos nosotros tener la confianza de que aunque los vientos estén soplando fuertemente, que aunque las lluvias estén cayendo fuertemente y las aguas estén subiendo, siempre debemos tener la confianza de que Dios es más poderoso, de que Dios es más grande, de que saldremos adelante. ¿Sí? Generemos un ambiente de fe, de vida en el hogar. Los padres, como sacerdotes, deben desarrollar la gracia pastoral. ¿Sí? Jesús ejemplificó esto con una parábola donde describe al pastor y nos deja algunas consideraciones sumamente importantes. Como sacerdotes somos pastores de un pequeño rebaño, la familia. No necesitamos un nombramiento, ya fuimos reconocidos por Dios para esta alta y digna función. Solo queda expresarle. ¿Qué hace un pastor? El buen pastor va adelante y sus ovejas lo siguen. ¿Sí? Una vez más aquí nos encontramos con la importancia del ejemplo. El buen pastor no empuja, el buen pastor no presiona, el buen pastor no obliga. ¿Sí? Hay veces, ¿verdad?, que decimos, vete a orar, estás castigado, ponte a leer la Biblia, estás castigado. Eso no debe ser, ¿sí? Ellos nos deben de ver que tenemos un tiempo de oración, ¿sí?,
Y es lindo ver cuando tu hijo está a tu lado, postrado. Es lindo ver cuando tu hijo agarra la Biblia, ¿sí? O cuando de pequeños juegan a ser pastor, a ser congregantes, ¿sí? El buen pastor no empuja, no presiona, no obliga. El buen pastor va adelante dando el ejemplo y sus hijos lo siguen. El buen pastor da su vida por las ovejas. Estamos dispuestos a invertir nuestra vida por nuestra familia y por los que vendrán aún hasta gastarnos, ¿sí? ¿Qué es dar tu vida? Es dejar de hacer lo tuyo, ¿sí? A veces hay cosas que son más importantes que los hijos y eso pensamos y le decimos a nuestros hijos, no tenemos tiempo, ¿sí? Dar tu vida es dejar aquellas cosas. Por ejemplo, irte a jugar. Por ejemplo, tener una reunión con tus amigos y tu hijo tiene un festival o tu hijo tiene una actividad y él quiere que vayas, ¿sí? Eso es dar tu vida. Invertimos nuestra vida por nuestra familia, ¿sí? El buen pastor aconseja. Como pastores de nuestra familia, los aconsejamos o los retamos. ¿Qué consejos damos a nuestros hijos sobre sus conflictos, sobre sus dudas, sobre sus temores? ¿Sí? Nos hemos ganado la confianza para que nuestros hijos puedan abrir su corazón y mostrarnos las situaciones que están pasando de acuerdo a su edad, ¿sí? Yo recuerdo, ¿verdad?, que la única vez que mi padre platicó y que fue vital para mí, ¿sí? Yo le dije, padre, tengo un problema, tenía 20 años. Y él me dijo, es muy importante. Y le dije, sí, padre. Me dijo, mira, tengo que salir a México, pero regreso en la madrugada. A la hora que regrese te toco y platicamos. Y fue así. A esa hora que regresó, 3, 4 de la mañana, tocó y me dijo, a ver, ¿qué te pasa, hijo? Y tuvo la palabra acertada, aconsejándome, ¿sí? Si no, yo hubiera cometido un gran error, ¿sí? Entonces, ¿qué consejos damos a nuestros hijos? ¿De dónde proviene el consejo? Le preguntamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíe, que nos diga qué hacer, ¿sí? Nuestros hijos están esperando oír un buen consejo. No retarlos, ¿sí? No regañarlos. Tenemos que saber oírlos y tener la sabiduría, la madurez, ¿sí?, para poder hablar con ellos. El buen pastor venda las heridas. Somos pastores llenos de misericordia frente a sus errores. Es inevitable que nuestros hijos en su proceso de aprendizaje, como nosotros, ¿sí?, cometimos errores, muchos errores, ¿sí? Ellos cometerán errores. ¿Podemos verlos luchando con sus debilidades igual que nosotros? Hemos aprendido el arte de perdonar y perdonarlos, ¿sí?, de poder sanarlos, de poder curarlos. A veces nosotros mismos los herimos o a veces son heridos afuera, ¿sí? A veces reaccionan ellos, ¿sí?, y cometen errores, ¿sí? Por eso es importante aprender a perdonar, ¿sí? El buen pastor defiende de los lobos. Los lobos modernos están camuflados en las enseñanzas erróneas que el sistema ofrece. Ya hemos hablado de todo esto, ¿sí? El sistema que cautiva las mentes. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, no pertenecemos a este sistema. Y este sistema tratará de esclavizarlos, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los 5 sentidos, ¿sí? Si nosotros no les enseñamos a mirar lo que se debe mirar y no mirar
las cosas sucias, las cosas inmorales, las cosas perversas. ¿Sí? A guardar sus 5 sentidos, su vista, su oído, su olfato, las conversaciones. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Actualmente, a través del celular, a través de las redes sociales, ¿sí? Mucha gente ha sido engañada, ha sido cautivada. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, defenderlos, equiparlos con la verdad, con la identidad de que son hijos, de que estamos en el mundo pero no somos del mundo, de que estamos aquí para hacer luz, para hacer sal. ¿Sí? Equiparlos con la verdad, con la identidad de hijos, con la posición clara que tienen en Cristo. El buen pastor tiene tiempo para escuchar a su familia. Hablamos de esto ya también, pero es importante recalcar que a veces oímos, pero no escuchamos. ¿Sí? Necesitamos entender la diferencia entre oír y escuchar. No es lo mismo. Por eso surgen los conflictos. Ellos aprenderán a escuchar cuando sean escuchados, aun cuando confiesen las peores cosas. ¿Sí? ¿Estás preparado para que puedas escuchar a tu hijo? ¿Sí? Y que pueda hablar contigo sinceramente, aun cuando sea lo peor. ¿Sí? ¿Estás preparado? Y entender que tiene sus batallas con la carne, que él tiene sus batallas con los deseos y que está propenso a cometer errores como tú y yo los cometimos. ¿Sí? Si tuvimos a alguien que nos escuchó y que nos guió, qué bueno. ¿Sí? Pero tú eres el sacerdote ahora, tú eres el buen pastor de tu casa, ¿sí? Y tienes que aprender a oírlos, ¿sí? Padres sabios son prudentes para reflexionar. Es viable ejercer el sacerdocio en el hogar, en esta gracia pastoral. ¿Qué impide a veces ejercerlo? ¿Qué te impide funcionar como un pastor en tu casa? Tu casa, tu hogar es tu primera iglesia. Y las gracias ministeriales, evangelismo, evangelista, pastor, profeta, apóstol, maestro, deben funcionar en ustedes. ¿Sí? ¿Qué errores ven en la familia en esas áreas? ¿Cómo se puede ayudar a una familia con evidentes fallas en esta tarea? ¿Sí? Los padres como sacerdotes deben desarrollar la gracia magisterial, ser maestros. Cada padre, y cuando hablo padre hablo de los dos, es un maestro en potencia. Muchos no nos graduamos en la universidad, pero en la familia comenzamos a ejercerla, para bien o para mal. Nuestra enseñanza parte de la práctica, porque los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que se les dice. ¿Sí? Por eso la importancia de enseñar la palabra a través del testimonio propio. La palabra que tú has oído se ha encarnado y la vives, ¿sí? Y ellos la ven, ¿sí? De ahí cobra importancia. Es ahí donde muchas veces fallamos, porque somos conscientes que no estamos viviendo la realidad de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Y tenemos que ir adelante y tenemos que reconocer, ya dijimos, ¿verdad? Que 2 palabras, me equivoqué, perdón, ¿sí? Como Pablo dijera, no es que ya sea yo perfecto, sino que prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Vamos adelante. Nuestro camino es de gloria en gloria. Somos transformados por el Espíritu Santo en la misma imagen de Jesucristo. ¿Sí? Entonces no es excusa. ¿Sí? No es excusa. ¿Sí? Tenemos que reconocer esto y pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Porque si estemos conscientes de que a veces no vivimos la realidad de Cristo en nuestras vidas, esto aborta la enseñanza, la familia y la gracia magisterial. Enseñamos. ¿Sí?
¿Qué debemos enseñar a nuestra familia? ¿Qué? Es primordial enseñar a nuestra familia leer las Escrituras y hacerles entender que las Escrituras nos dan testimonio del Creador del universo, nos dan testimonio del Verbo que se hizo carne, nos dan testimonio de aquel que habla a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Sí? Es importante, ¿sí?, que darle lugar a las Escrituras. Jesús le dio lugar a las Escrituras. ¿Sí? Él cuando fue tentado, Él dijo, escrito está. Y Él cuando se apareció, se manifestó a los caminantes de Emaús, ¿sí?, les abrió lo que las Escrituras decían de Él. ¿Sí? No solo guiarnos por la letra, sino por la revelación. ¿Sí? Porque si nos guiamos por la letra, corremos el riesgo de volvernos religiosos, sabiendo la teoría y no practicarla. Dios habla. Enséñale a tu niño que Dios habla, enseña a tu niña que Dios habla. ¿Sí? Por eso la palabra es luz que alumbra y abre los ojos espirituales y las mentes para que podamos comprender más que conocer las verdades divinas. Enseñar con el ejemplo la palabra de Dios, la palabra encarnada. La palabra es carne y se sigue encarnando en aquellos que vamos, ¿verdad?, y esperamos en Él silenciosamente a que Él nos hable con la disposición en nuestro corazón de poder obedecer. ¿Sí? Entonces, enseñar con el ejemplo la palabra de Dios es un desafío que demanda tiempo, inversión, preparación, intimidad. Porque no es dar solamente un versículo o un capítulo, es darle de comer a Cristo a la familia. Cristo es el pan de vida y el pan, ¿verdad?, es un producto procesado. Son trigos molidos, son trigos convertidos en harina, son trigos amasados, esa masa es hecha un pan y es metida al horno y es un pan. ¿Sí? Cuando tú y yo pasamos por este proceso, ¿sí?, nuestros hijos comen, no a nosotros. Nosotros hemos muerto, comen a Cristo. Si cada padre o madre se ocupara de buscar alimento espiritual, cada día como satisfacer su estómago, tendríamos familias robustas en la fe, completas en Cristo, firmes en la esperanza, dispuestas al servicio que Dios demande. Sí. Cada padre debe ser un experto en el arte de manifestar la gracia magisterial en el hogar y para ello debe capacitarse. Sí. Los padres como sacerdotes deben desarrollar la gracia profética. ¿Sí? Un profeta es uno de ojos abiertos que ve el reino. ¿Sí? Lamentablemente lo profético ha sido tan manoseado que no se ha tenido en cuenta que es una gracia más para expresar en el hogar. Y sin saberlo, muchos padres son falsos profetas al declarar maldiciones, malas palabras. ¿Sí? Yo he visto gente que habla mal de sus niños. Yo he visto gente, ¿sí?, que le dice malas palabras a sus hijos. Y recuerdo un testimonio que leí, que le dijo un padre a su hijo: si tú te vas de la casa, en el momento que pases el umbral de la puerta, un demonio te estará esperando y te poseerá y terminarás perdido. Ese padre, sí, habló mal de su hijo. Ese padre habló: nunca hables mal de tu hijo. ¿Sí? Ese padre tuvo que enterrar a su hijo. ¿Sí?
Lo profético tiene que ver con el interés que pongamos en interceder por los hijos y demás miembros. Recordemos que son herencia de Jehová. Recordemos que Dios es el Padre de sus espíritus. ¿Sí? Entonces, cada futuro papá o mamá ya es un profeta de sus generaciones. ¿Sí? Porque si él aprende, en el momento que se una en un pacto matrimonial y la esposa queda embarazada, ¿sí? Aprender a orar desde el vientre, orar por ese niño, ¿sí? Amándolo, declarando lo que va a hacer, que va a ser parte del propósito eterno. ¿Sí? Mira, el orar por la familia tiene que ser algo intencional. Decidimos orar y declarar bien sobre ellos. Tómate el tiempo para orar por tus hijos. Tómense el tiempo como padres orar. Aparte, en una manera individual, pero después juntarse y orar por ustedes, y orar por la familia, orar por sus hijos. ¿Sí? Y declarar bien sobre ellos. Y declarar bien sobre ellos. La declaración debe ser después de haber venido en búsqueda de Dios, por una palabra para la familia. No se trata de una oración de miedo, sino de confianza y dependencia que todo está bajo su soberano control, y como colaboradores fieles cuidamos ese tesoro, que es la familia que nos confió, y la familia es nuestra pequeña iglesia, ¿sí? Y Él es el constructor de su iglesia, el edificador de su iglesia, y nosotros como padres debemos ser colaboradores con Él en edificar la iglesia, en edificar la familia. ¿Sí? Como padres somos responsables de orar para que ellos anhelen hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos que enseñarles a no vivir en su voluntad, porque vivir en su voluntad les va a traer problemas. Debemos enseñarles cuál es la voluntad de Dios para ellos. ¿Sí? Aprender a buscarla. ¿Sí? Y como padres somos responsables de orar por ellos, que tengan ese anhelo, de querer hacer la voluntad. Esto no solo se enseña, se vive y se ora, se vive y se ora. Por esto es un tiempo vital, es un desafío de que como padres, ¿verdad? Salgamos del error que hemos cometido y empecemos a ejercer nuestro ministerio sacerdotal en favor de nuestra familia. ¿Sí? Algunos padres en su ignorancia buscan que un profeta les diga a sus hijos una palabra mágica que los cambiará y mostrará el camino a seguir. Creemos que estas son excepciones, ¿sí? Es rara vez, pero no siempre debe ser así. ¿Por qué? Porque los padres somos los principales profetas de nuestros hijos. ¿Sí? Dios te pone sueños para ellos. ¿Sí? Tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios para que Dios nos revele el diseño que tiene para ellos. ¿Sí? Que el Señor nos muestre qué es lo que tiene para ellos, ¿sí? A fin de que podamos animarlos, orientarlos, motivarlos a seguir por ese camino. Este es un gran desafío porque requiere de nosotros oídos abiertos para oír su voz, para oír la voz del Espíritu Santo hablándonos. ¿Sí? La mamá de Samuel, la mamá de Sansón, a ellos se les reveló. La mamá y el papá de Juan, ¿sí?
se les reveló. Tenemos que tener oídos abiertos, intimidad con Dios, seguridad de que Dios nos está hablando. ¿Sí? Dios nos confió hijos y familia porque cree que podemos realizarlo. ¿Sí? Los padres, como sacerdotes, debemos desarrollar la gracia apostólica. Recordemos que la palabra apóstol es enviado. La Escritura dice que los hijos son como saetas en la aljaba del valiente. Sí. Son como saetas. Es decir, que un día van a ser enviados. Un día van a ser lanzados. Sí. Pero no sin un objetivo. Deben ser trabajadas esas saetas. Deben ser formadas esas saetas. ¿Sí? Y una vez que uno tiene el objetivo, en nuestras palabras, el diseño que Dios nos reveló para ellos, ¿sí? Equiparlos, prepararlos para poder lanzarlos, ¿sí? Así como Zacarías y Elizabeth, ¿sí? Prepararon a Juan. Así como José y María prepararon a Jesús. ¿Sí? Así, de esa manera. Entonces debemos asumir el verdadero sentido de qué es ser padres. No es tener solamente, traer a alguien al mundo. Es expresar a través de nuestra vida el carácter amoroso de nuestro Padre. Es manifestar a la familia protección, cuidado, la seguridad que encontramos en el Padre Celestial cuando fuimos conocidos por Él. ¿Sí? Debemos asumir y creer que la paternidad es una gracia que debe ejercerse primeramente en el hogar. Es ahí, ¿sí? Es ahí donde estamos formando, ¿sí? Es ahí donde estamos equipando a las futuras generaciones, ¿sí? Es ahí. Y en el momento correcto, en el momento adecuado, enviarlos con la seguridad de que no se van a diluir, ¿verdad?, en el sistema de este mundo, con la seguridad de que no se van a perder, que no van a ser absorbidos por el sistema, sino que van a ser gente que refleje, exprese a Dios. ¿Sí? Mira, creo que habemos muchos, o hay muchos hombres y mujeres que han sido víctimas de experiencias negativas de parte de sus padres. Padres ausentes, violentos, padres sin afecto, ¿sí? Fueron dañados ahí, ¿sí? Y tú necesitas ser liberado. Si tuviste esta experiencia, ¿sí? Nuestros padres son el eslabón de una cadena generacional que no conocieron a Dios, ¿sí? Pero tú y yo hemos conocido y podemos romper esa cadena y ser diferentes. Necesitas ser sanado, amar a tus padres, perdonar a tus padres, donde quiera que estén, ¿sí? ¿Sí? De alguna manera, de alguna forma, fueron los instrumentos para que tú vinieras a la tierra. ¿Sí? No repliques este patrón en tu familia, trayendo dolor y confusión. Necesitas ser sanado. ¿Sí? Necesitas ser sanado. Perdonar a tu padre, perdonar a tu madre. ¿Sí? Que te hirieron, que te lastimaron. ¿Sí? Mira, esas experiencias, si no han sido expuestas en la cruz, impiden que se pueda ejercer una paternidad sana y responsable. ¿Sí? Necesita ser sanado. Necesita ser sanado. ¿Sí? Te hablo a ti, varón, te hablo a ti, mujer. Te hablo a ti. ¿Sí? Necesita ser sanado. Es importante
que sea sanada, ¿sí? Para que no repliques este patrón, ¿sí? Dios te ha equipado, Dios llegó a tu vida, puso su espíritu dentro de ti, ¿sí? Por eso es que necesitas dejar eso en la cruz, morir a eso y salir como una nueva criatura, ¿sí? Porque si no, esas cosas impiden que se pueda ejercer una paternidad sana y responsable. Como las otras gracias, esta debe desarrollarse con temor y responsabilidad, impartiendo a la familia una visión amplia del gobierno de Dios sobre todas las cosas y entendiendo nuestro rol en la participación de su plan divino. ¿Sí? En este diseño divino, que están incluidas las familias gobernadas por padres apostólicos, que entienden el alcance generacional de su rol. ¿Sí? Trabajemos con nuestros hijos, trabajemos con ellos, ¿sí? Y enviémoslos, cumplamos con la labor, la gracia evangelística, buenas nuevas, pastoreemos, enseñemos, profeticemos, hablemos cosas buenas sobre nuestros hijos, nunca maldigamos, ¿sí? Hagamos ese trabajo para que un día los enviemos, ¿sí? Como flechas a un objetivo, ¿sí? Concluyendo, hagamos una declaración. Declaración 1. Mi hogar es mi iglesia. Declaración 2. Los padres somos sacerdotes de nuestro hogar. Declaración 3. Dios está presente en nuestro hogar y por ello nuestro hogar permanecerá firme. Porque Él está siempre presente, porque sobre Él estamos fundamentados, porque buscamos oírle. Declaración 4. Nosotros y nuestras generaciones serviremos al Señor. Amén. Oremos. Padre, en esta hora quiero orar primeramente por los padres. Aquellos padres que hayan tenido experiencias negativas, que sus padres los lastimaron, los hirieron, que no les dieron tiempo para escucharlos. Aquellos padres que maldijeron, que lanzaron palabras hirientes. Aquellos padres que no enseñaron bien a sus hijos. Y que esto ha dejado heridas. Oro porque sean sanados, Señor. Oro porque puedan extender perdón, Señor, hacia sus padres, hacia su madre. Oro por sanidad para esta generación adulta de padres. Oro por ellos, Señor, para que sean abiertos sus ojos y puedan entender, Señor, que tú nos has equipado, porque te preocupas por las generaciones, te preocupas por los descendientes. Y tú quieres hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Oro, Señor, porque podamos nosotros comprenderlo, aplicarlo y vivirlo, y nuestras familias empiecen a ser transformadas, Señor. Y los niños que están creciendo, Señor, bajo el seno familiar, Señor, sean sanados. Es a nosotros como padres que nos toca, Señor, la educación. No es la iglesia, no es el Estado. Es de la familia donde aportamos para la iglesia. Gracias, donde aportamos hombres y mujeres que van a servir de acuerdo a tu propósito eterno.
aportamos también para la sociedad, hombres y mujeres. Que sean hombres y mujeres nacidas de nuevo, caminando en luz, caminando en la verdad, para que nuestra sociedad empiece a ser transformada. Padre, oro, Señor, que no permitamos que, Señor, el Estado entre en la educación de nuestros hijos. Te doy gracias, Padre Santo, por la obra que estás haciendo, Señor. Tú estás haciendo, yo sé que estás obrando. Aunque el mundo parezca, Señor, en confusión, aunque el mundo parezca lleno de tinieblas, aunque el mundo esté hablando de una nueva normalidad, Señor, Padre, declaramos que, Señor, viene una normalidad de reino, una vida de reino, una vida, Señor, que será vista, Señor, y que traerá y que destruirá esa normalidad nefasta, esa normalidad inmoral, Señor. Señor, gente de reino, familias sanadas. Padre, oro que esta palabra llegue al corazón y las familias, los matrimonios que tienen problemas, Señor, los arreglen, Padre Santo, se arrepientan, Señor, y se vuelvan a ti, que salgan del sistema de este mundo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.